Hola, soy Andrés Felipe Bolaños Garnica, estudiante de matrícula A00833601 y ahora voy a contestar a mi entrevista oral argumentativa. Entonces, la primera pregunta dice, usando argumentos claros, contesta la siguiente pregunta: ¿qué determina la dirección de la transferencia de calor? Bueno, yo creo que lo que determina la dirección de la transferencia de calor es básicamente un aspecto y es cuál es la temperatura de los diferentes materiales o sustancias entre los cuales se está transmitiendo calor. Entonces lo importante, lo que define cuál es la dirección de esta transferencia de calor es cuál es el material con una mayor temperatura y cuál es el que tiene una menor temperatura. Y esto es porque cuando hay transferencia de calor, el calor fluye, digamos, de calor a frío. O sea, el objeto que tiene una mayor temperatura, lo cual implica que tiene una mayor energía, es el que le va a transmitir calor al otro y no al contrario. El otro simplemente va a absorber ese calor. Entonces, el flujo de calor es del sentido del objeto con mayor temperatura al objeto con menor temperatura. Bueno, continuando la siguiente pregunta. La pregunta 2 dice: tenemos dos cajas del mismo tamaño A y B, cada una contiene gas que se comporta como gas ideal. Insertamos un termómetro en cada caja y vemos que el gas de la caja A está a 50 grados centígrados, mientras que el de la caja B está a 10 grados centígrados. Esto es todo lo que sabemos acerca del gas contenido en las cajas. Y la pregunta es que si sería correcto decir que A y B no contienen el mismo tipo de gas. Justifica su respuesta usando la ley de los gases ideales. Contestando a esta pregunta, yo diría que no sería correcto decir que A y B no contienen el mismo tipo de gas. O sea, puede que en este caso sí ocurra eso, pero no tenemos certeza de eso porque faltan datos para poder decir eso. O sea, por ejemplo, si nos dieran presiones, o sea, sabemos que ambas tienen el mismo volumen y que tienen temperaturas distintas, pero no sabemos cuál es la presión de ninguna de las dos cajas. Entonces, por ejemplo, sí, o sea, tenemos la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen igual al número de moles por la constante por la temperatura. Si llegáramos a despejar en esta ecuación la variable de presión, que es la variable P, nos daríamos cuenta que a medida que sube la temperatura también sube la presión. Entonces, o sea, vemos que ambos gases tienen diferentes temperaturas, pero esto no necesariamente significa que son un gas distinto, porque el que tiene mayor temperatura, la respuesta puede ser que sea el mismo gas, solamente que tiene una presión más alta que la presión que tiene el otro gas, a pesar de el cual tiene menor temperatura. O sea, no hay forma de decir, porque si tuviéramos otro valor de presión podríamos definir algo, pero como la presión de ninguno de los dos gases se nos es dicha, no tenemos forma de saber si son gases distintos, porque sí, una situación posible sería que el primer gas, el que está a 50 grados, tenga una presión más alta, y el que está a 10 grados, que es el de la caja B, tenga una presión más baja, y que esa sea la respuesta y que sea el mismo gas. Entonces, no sería correcto decir que A y B no contienen el mismo tipo de gas, porque no hay suficientes datos para definir eso. Bueno, y ya pasando a la pregunta 3, dice: en el reto buscaste aislar térmicamente la hielera con una capa extra de otro material. Al hacer esto, incrementaste o disminuiste el flujo de calor. Argumenta tu respuesta con la ley de Fourier y el uso de resistencias térmicas. Bueno, si en nuestro reto buscamos aislar térmicamente la hielera con una capa extra de otro material, para la cual definimos que utilizaríamos polietileno, y al hacer esto disminuimos el flujo de calor, porque básicamente el propósito de aumentarle esta capa era para disminuir el flujo de calor y para que el material dentro de la hielera pudiera permanecer durante más tiempo con una temperatura baja. O sea, que la temperatura del material dentro de la hielera no cambiara tan rápido, sino que
conservará su temperatura por un mayor tiempo y esto se logra a disminuir el flujo de calor. Y esto en relación a la ley de Fourier, en la ecuación que tenemos aquí, básicamente se vería representado en la... O sea, si en el flujo de calor vemos que es temperatura exterior más temperatura interior, y si en la ecuación despejamos esa diferencia de flujo de calor, veríamos que a medida que la área aumenta, el flujo de calor disminuye. Entonces, por eso podemos argumentar que poner una capa extra de otro material sería algo que disminuiría el flujo de calor porque estamos aumentando el área. Y el uso de resistencias térmicas, bueno, simplemente porque como tenemos otro material aislante, hay mayor resistencia térmica y por esta razón va a fluir menos calor en el sistema. Gracias.